Esteban Fabià nos invita a un viaje narrativo profundo y extenso a través de los reinos del Centauro, una novela que es al mismo tiempo testimonio, relato rural y crónica del crecimiento humano en contextos de transformación. Con un estilo lírico y sensorial, el autor nos lleva a las tierras de Río Menozal, a las faenas agrícolas, a las fiestas populares, pero también a los dilemas morales, políticos, existenciales que marcan el devenir de los personajes. El protagonista, Ramoncito, nos narra su historia desde la infancia hasta la madurez, en un relato que captura la belleza de la vida campesina, la rudeza del trabajo con la tierra, el despertar del amor y los vaivenes de un país que también se transforma. Cada capítulo es un postal emocional y realista del alma colectiva de un pueblo. Demos la bienvenida a Esteban Fabià, quien es nuestro invitado especial hoy, propio para dirnos algo más sobre su libro. Hola Esteban, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, como te decía recién, Ginebra, un agrado como siempre conversar contigo, con tu equipo, con el que llevo trabajando, yo diría, un par de años ya. Y siempre es muy satisfactorio, muy agradable, reitero, conversar contigo y con toda tu gente, con la que he tenido una excelente experiencia y ese profesionalismo tan marcado de parte de ustedes. Gracias Esteban por tus palabras. Cuéntanos, ¿cómo nació la idea de escribir una obra extensa, como es este libro, sobre todo pero profundamente conectada con lo rural y lo humano? Bueno, yo he relatado las distintas entrevistas que he tenido. Esto nace por los profundos y radicales cambios, como tú mencionabas, en mi continente hace aproximadamente 50 años, quizás un poquito más, y un continente que generalmente estaba eh, en conflictos permanentes. Por ahí aparece esta situación coyuntural que es la revolución cubana y que a todo el mundo le atrae esta situación con cierto romanticismo. Curiosamente a mí nunca me atrajo esa situación. Bueno, y se empiezan a producir eventos, hechos, y que yo reitero, basados fundamentalmente en la demagogia, en el aprovechamiento de este grupo de seres humanos que generalmente están buscando, más que solucionar el tema que prometen constantemente, el tema de la libertad, de la equidad, de la igualdad, es solamente un discurso para aprovecharse de la esperanza y de la desesperanza de este grupo de personas que quiere escapar de ese nivel de pobreza que les tocó vivir en ese tiempo y que era altísimo. Bueno, de ahí nace este libro, porque en el continente y en mi país también se produce una situación de quiebre de la democracia. Y eso trae, como digo en el libro, una serie de eventos que son muy traumáticos, muy dolorosos y obviamente que involucraron una serie de situaciones, entre ellos la corrupción, la muerte, la codicia, la indolencia, en fin. No obstante que en mi país esos cambios tuvieron resultados, vale decir, de ser un país extremadamente pobre, y yo lo relato ahí en el libro, de tener un ingreso per cápita de $800, lo multiplicó hasta 28.000. Y obviamente el nivel de pobreza de 70% lo redujo a un 60%, son cifras altísimas en realidad, son cifras altísimas. Pero todo es un proceso, o sea, no es un proceso gratuito. Y eso a mí me llevó ¿cómo se llama?, a escribir este libro, porque lo viví como
lo viví como escritor y lo viví como un ciudadano corriente, obviamente. Cuando los seres humanos estamos involucrados en situaciones tan traumáticas, es curioso, el cuerpo se adapta, los sentidos se adaptan y no nos damos cuenta de que estamos viviendo situaciones muy estresantes. Es por eso, como te digo, que tenía la necesidad interna de poder relatar este libro y que obviamente es la realidad absoluta, no obstante que esa realidad está expresada en toda la creación del escritor, en este caso mía, pero fundamentalmente es una realidad, diría yo. El personaje de Ramoncito, ¿no? Especialmente hablando del libro, es testigo y protagonista de muchos cambios sociales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú buscas transmitir a través de su evolución? En el devenir de la historia hay una situación que perdura, perdurará y va a permanecer por siempre, va a perdurar por siempre. Y es estos personajes que buscan, como te decía recién, el poder y buscan para sí mismos la satisfacción personal, los bienes. Eh, Ramón era un personaje que vivía la vida bella de esa época de los 19 años, eh, eh, sin ser un prisionero. Era un prisionero de la belleza, de la armonía, pero empieza a mutar en este devenir a un ser humano de ambiciones, de codicia, transformándose en un ser indolente, cruel, eh, y que piensa que su vida la puede transformar en función de los bienes materiales, a tal punto de sentir y creer que esos bienes materiales puede llevarnos más allá de su muerte misma. O sea, eh, como decimos vulgarmente, convencido que se los puede llevar al cementerio. Y lamentablemente no es así. Eso diría yo que fue lo que me motivó con este personaje, de tener una vida extremadamente hermosa, equilibrada, armoniosa, en contacto con la vida, con la naturaleza de los campos, como dices tú, eh, a ir evolucionando a estos cambios tan radicales y que lo convierten en esa persona indolente, llena de codicia, llena de ambiciones, a tal punto de creerse casi un dios, diría yo. Bueno, diría que no desvelamos más del libro, ¿eh? Pero como siempre, te agradezco muchísimo la charla porque siempre es enriquecedora contigo. Así que gracias de nuevo por participar en la entrevista y muchísima suerte con esta nueva publicación. Bueno, como siempre, agradecerte tu atención y tus palabras y el profesional apoyo que siempre le brindas tú a los escritores. Eh, no tengo nada más que decir, Ginebra, solamente reiterarte que eh, es un agrado, como siempre, conversar contigo, con ustedes. Los Reinos del Centauro es más que una novela. Es una experiencia vital, un homenaje al campo, al amor verdadero, a la resistencia del pueblo, a la memoria. Esteban Fabià entrega una obra monumental que quedará grabada en quienes buscan literatura honesta, con alma y con un profundo amor por la vida sencilla pero significativa. Una lectura indispensable para quienes creen que cada persona lleva dentro un reino por descubrir. Los Reinos del Centauro de Esteban Fabià se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.